acaban de aprobar en tiempo récord la privatización de todo el aparato de energía, que era un monopolio público, un monopolio de la autoridad, ahora será el monopolio de NF. ¿Ok? Lo acaban de aprobar y esto es... ¿Ah? ¿Sabes? Esta gente estaba bien... Esto, olvídate tú. O sea, el tema más importante en la historia de esa junta lo aprueban literalmente. Le dieron los documentos ayer, hoy se hizo la presentación y en menos de lo que yo me almuerzo un sándwich, se lo han aprobado y pues la empresa que antes era del pueblo, con sus defectos, se la vamos a dar ahora, así mismo, el monopolio del pueblo, ahora será el monopolio de NF, el monopolio de energía eléctrica, ahora el monopolio de NF. Yo le voy a decir cuál es mi problema con esta empresa, y yo sé que los medios no están fiscalizando a esta empresa y están hablando del atirantado. Mira, el atirantado es importante, hay 31 millones ahí, pero aquí hay 3.000 millones contra 3 billones. Aquí hay 100 veces más chavos que el atirantado todos los años. 3 billones. ¿Se entiende eso? O sea, esto es el atirantado con esteroides y el enema. Ah, perdón. No, no es enema. Es ¿cómo se llama cuando es supositorio? Para arriba, para bajar la fiebre. Sí. Pues aquí no están bajando la fiebre. No, eso no puedo hacer. Dios te va a la mano. Y les voy a decir cuál es el problema, gente. Por si acaso, de nuevo, yo personalmente no tengo ningún problema con NF Energía, no tengo ningún problema con la autoridad energética. Yo creo que quizá la privatización es la opción. La pregunta ¿es esta la mejor privatización? Vamos a los puntos que yo llevo recopilando, modestia aparte, que desde que yo estaba en Rayos X allá y ahora en Cuarto Poder acá, le hemos dado esta historia. Vamos a ir punto por punto y ustedes me dirán, esta empresa, New Fortress, fue la empresa que, según empleados gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica, esto no soy yo, estos son empleados de la autoridad de carrera, diciendo, mira, esta empresa, cuidado, que está engañando aquí, porque ellos decían que venían a montar una planta para vender gas licuado y para venderle a empresas farmacéuticas gas, y lo que está montando es para montar un negocio, para vendernos a nosotros, y nosotros le hemos dado información confidencial. Y lo que están buscando son 1.500 millones de contratos con energía eléctrica. AES y otras empresas hicieron propuestas, Naturgy y otras, que costaban menos caro que NF Energía. ¿Y saben qué? Aquí le puedo decir, Quique Cruz es mi competidor. Esta información, Quique Cruz también la estuvo publicando en su programa en Noti1. Y aquí él lo sé todo, cuando competíamos. O sea, así que le digo esto para que usted sepa, ¿verdad? Y competimos hoy en radio, yo estoy en WKQ, él está en Noti1, pronto vamos a hacer que... Pero dejemos eso ahí. Estos son empleados de la autoridad advirtiendo, y hay montones de documentos, yo estoy presentando esto porque son... O sea, pero nosotros sacamos más de 60 documentos de diferentes empleados advirtiéndole al gobierno y a la gerencia, hey, esto aquí huele a peje maruca, y después de que estos empleados advirtieron, esto huele a peje maruca, ¿a quién le dieron el contrato de 1.500 millones de dólares para venderle gas a la autoridad? Aunque esos 1.500 millones, había otra empresa que lo daban barato como AES, esta empresa se lo dieron a ellos. ¿Por qué se lo dieron a ellos? Porque precisamente después de que esta empresa se hizo de este muelle y la autoridad energética dijo, oye, voy a dar un contrato de 1.500 millones. El que tenga este muelle aquí, ese se va a llevar el contrato. Y de pura casualidad esta empresa se había hecho unos cuantos meses antes de ese muelle, que era de Pan American Grain antes. Oye, y ellos no sabían nada. Y de repente, milagro, milagro. Y esto está pasando. Acaban de darle a esta empresa. Esta es la empresa. De hecho, ustedes vieron la entrevista completa y está ahora mismo en mi página jfonseca.com, guava.tv. Pueden ver la completita donde si estos son los datos o no son los datos. Y aquí tuvimos al jefe del Departamento de Estado, que fuimos punto por punto con él, y él dio sus explicaciones, pero esos son los hechos, brother. Ahí están los datos, los documentos. Vamos a la próxima. Se estableció un terminal sin permiso de la Comisión Reguladora, el FERC. Ponme la próxima. El FERC le dijo a esta gente, mira, los federales
Tú no me pediste permiso para construir ahí, construiste por ahí para abajo. Los vecinos van y dicen, mira, esta gente construyó sin permiso. Y entonces la empresa dice, mala mía. Y el FERC entonces dice, bueno, pero se construyó sin permiso, ahí están los hechos. El FERC empezó junio de 2020, ahí están los datos, FERC Answers, New Fortress, bla, bla. Ahí están los hechos. Usted le puede gustar, disgustar, caerle mal yo, caerle pesado, caerle se cree ahora guapo, todo lo que usted quiera decir de mí, pero esos son los hechos. Los federales diciendo construyeron sin permiso. Si usted hace eso, pues vamos a la próxima. De hecho, New Fortress no cumplió con la entrega de gas a la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, después de que tienen el contrato, incumplieron. O sea, esta es la gente que le dijo a la autoridad, tranquilo, que yo te voy a llevar el gas para que el pueblo pague menos. Porque cuando no usamos gas, usamos diésel en esa central. Y el diésel está 3 veces más caro que el gas. Cuando te subió a ti la factura, es porque esta empresa no trajo, entre otras razones, no trajo gas. Había escasez de gas en el mundo, pero esta gente estuvo desde noviembre hasta abril sin traer nada de gas. Naturgy traía la mitad de lo que traía antes, 60%. O sea, disminuyó su cantidad porque no había suficiente en el mundo, pero traía. Esta gente estuvo, y eso no lo dije yo, lo dijo José Colón, pusimos el audio ayer aquí, y ahí está. Esta es la empresa a la que, oye, incumpliste con nosotros en traernos gas, coge todo para que te quedes con todo. Esto no es mi opinión, estos son los datos. Vamos a lo próximo, ¿verdad? Porque usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la privatización. Pero, entonces, ¿qué pasa? New Fortress, como bien, aquí, esto está, le debía 34 millones de pesos a la Autoridad de Energía Eléctrica porque tuvieron que usar diésel en vez de gas. Y el pueblo, usted en tu factura pagaste 34 millones más gracias a eso. Eso es mi opinión. Esos son los datos. Vamos a la próxima. Se cuestionó la experiencia de esta empresa porque le hemos preguntado a alguien, a ver si alguien nos puede decir dónde ellos administran un sistema análogo, parecido o de igual envergadura de las termoeléctricas de Puerto Rico. Nadie nos ha contestado esa pregunta. ¿Por qué no lo hacen? Porque esta empresa no ha administrado un sistema como el de Puerto Rico antes. Usted puede decir lo que sea de Luma, pero ATCO y Quanta, que son los dueños de Luma, habían tenido experiencia. Que el sistema de Puerto Rico está bien caótico. Sí. Pero de que esta gente nada de eso. Y eso no es mi opinión. Son los datos. Que me digan dónde ellos operan un sistema termoeléctrico como el nuestro. A ver, que alguien me lo diga. ¿Dónde? ¿El de Jamaica? ¿El de Colombia? ¿Dónde? Vamos al próximo. Estos son los hechos, son los datos. New Fortress tendrá información de sus competidores como AES en Guayama y Naturgy. O sea, la gente que compite con ellos, pues ahora yo te vendo y tú me vendes y esos son los hechos. La pregunta es cómo vamos a resolver eso, ¿verdad? Vamos a lo próximo. El próximo punto. ¿Qué tipo de supervisión vamos a tener para supervisar a esta gente cuando ya el secretario de Estado ha dicho que esta empresa todo lo hizo bien? O sea, ya en vez de decir secretario de Estado, ¿verdad? Omar Marrero, en vez de decir, mire, ellos son una empresa que se defiendan ellos, nosotros lo hicimos bien, nosotros vamos a otorgarlo porque fueron los más baratos. No, pero nada de eso es defensa de que esta gente... El gobernador le pidió a Luma que cambiara su gerencia y todavía no la han cambiado. O sea, Luma no le hace caso. ¿Y qué hacemos? Pues darle más ahora a otra empresa para que se quede con toda la operación del monopolio. O sea, ahora dicen que no es monopolio. No es monopolio porque AES es privado y Ecoeléctrica es privado. Adiós, pero entonces había que privatizar la autoridad porque era un monopolio, pero ahora no es un monopolio si se lo pasamos a un privado. Vamos a lo próximo, ¿verdad? Porque es que para mí lo importante es esto. Ahora mismo el pueblo acaba de invertir $600 millones en reparar las unidades para que se lo pasemos a esta empresa para que ellos... O sea, nosotros... Para eso hubiéramos dejado para que ellos la arreglaran. Más ahora, además, $700 millones que FEMA aprobó para una barcaza. Van a cambiar todo esto a gas. La justificación que dio para esto, que eso sí tiene un argumento válido, Omar Marrero. Pues que en lo que se va a traer estas barcazas para estabilizar el sistema. Y con eso, en lo que estabilizamos el sistema, pues se van a cambiar a gas natural las unidades y así es más barato. Pero si esta gente ya demostró que no tienen gas, ellos se quedaron sin gas. ¿No se acuerdan que de noviembre hasta abril, porque ellos no son dueños de yacimientos de gas? Si tú me dijeras que esto es Transfigura, Shell, AES, incluso Naturgy, los dueños de Ecoeléctrica, que están aquí en Puerto Rico, esa gente son dueños de pozos, de yacimientos. Pero esta gente,
Que me digan dónde ellos son dueños. A lo mejor son, ¿verdad? Tienen algo en Qatar y yo no sé, o en Omán, o en Yemen. Que me lo digan. Yo estoy preguntando, a ver, si es verdad que ellos son dueños o son meros intermediarios. En fin, a esta empresa, y usted me dice, es que no hay más nadie. Bueno, había otra empresa, se llama NAES, habían otras propuestas, pero ¿por qué la prisa? Esta votación la iban a hacer la semana que viene y la adelantaron para hoy. Y no se habían comido la croqueta, no había acabado el café y el pisco labi no ha llegado y ya la aprobaron. ¿Por qué la prisa? ¿Será porque mejor eso es lo que el pueblo se da cuenta de lo que está pasando? No sé, ¿verdad? Y entonces, no sé, ¿verdad? Pregunto. Y una pregunta, ¿por qué solo el Vocero ha publicado esto en portada y otros periódicos y otros medios no? ¿Alguien sabe? ¿Verdad? Porque aquí estamos hablando, esto es la privatización de toda la generación eléctrica. O sea, este es el futuro. Aquí está todo enyuntado. Más la deuda que viene por ahí ahora que hay que pagarla. Porque recuerden que llevamos 7 años sin pagar, casi 10 años sin pagar la deuda de energía eléctrica. Y eso no, oye, no. Y aprobado a toda prisa. Y los push notifications no aparecen. Más que un gordito ahí de Hawái. Bueno, ahora me dicen que no diga más que el gordito porque ya no soy gordito. Gente, yo soy gordito en mi mente, además de que todas las veces que me siento a comer me dan ganas de comérmelo todo todavía. Eso no funciona así. Ojalá fuera así de que uno cambie el chip a día. Sí, ¿sabes cuántas veces he trabajado engordado para atrás?